tucumanos ahora o nunca. Así hemos denominado este programa, coincidente con la significación que va a tener este año para todos los tucumanos y para todos los argentinos. O hacemos las cosas como debemos hacerlas, o nuestro país va a entrar en una crisis espantosa, incluso hasta prácticamente desaparezca como tal, por lo menos como un país democrático y como un país civilizado. Nuestro título, ahora o nunca, lleva un lema que es Ama Sua, Ama Yuya, Ama Chuya, que en quechua quiere decir no robar, no mentir, no ser perverso. Eso, en resumen, es lo que debemos ser los argentinos, todos los argentinos este año, si es que queremos sacar nuestro país adelante. Señor director, nosotros, para iniciarnos, hemos pedido que se haga una serie de interviews a distintas personalidades humildes, de distintas condiciones, en los paseos públicos, etcétera, para empezar por saber qué es lo que espera los tucumanos en este momento de este año. Por favor, señor director. Los muebles de este programa son de La Gran Fama Mueblería, Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Este sábado 11 de enero, a pedido de las familias y la comunidad en general, los exploradores de Don Bosco se complacen en presentar El Pesebre Viviente. En las alturas. Y reviva la vida de Don Bosco en Hijos de un Soñador. Será inolvidable. 2 representaciones que llegarán al corazón de las familias. Sábado 11 de enero, 20:45. Sede del Batallón, Ayacucho 362. Entrada general, un alimento no perecedero. Ingreso habilitado desde las 19:30. Señor director, ¿podemos ver lo que piensa la gente? Es muy importante saber lo que piensa la gente para orientar acá a los distinguidos concurrentes que nos han acompañado, esta tarde. El doctor Lanes, que ha sido ministro de Economía de la provincia, o sea que ha tenido la responsabilidad de dirigir esa economía durante años también muy difíciles y que seguramente tendrá un paquete de ideas que nos puede aportar en este momento tan decisivo. Y también acá al contador Sayek, que tiene una larga experiencia profesional y empresaria. Entonces, yo pediría entonces que empecemos con lo... Y ahora ninguna expectativa, porque estoy sin trabajo. ¿Esperas tener trabajo? Espero tener trabajo, espero que la provincia de nosotros salga adelante y que ustedes sigan trabajando mejor. Y bueno, la de siempre, que sea un muy buen año para todo. Y bueno, que a veces se ponen las pilas los políticos, los gobernantes, que piensen un poquito que han afanado ya de más. Que lo den al pueblo ahora. Lo que han robado, que lo den al pueblo. Muy amable. Lo que han robado, que lo den al pueblo. Gracias. Más a los niños. Sí, en cuanto al estudio, espero que me salga todo bien, y en cuanto al trabajo, no sé, que toda la gente pueda aspirar a algo mejor. ¿Y al país?
Y el país, la verdad, igual que todo el mundo, cero confianza en los políticos, pero bueno, espero que lo saquen adelante de a poco, no se puede pedir peras al olmo. Cambie todas las cosas, que haya trabajo, un bienestar familiar, en cuanto a la salud también, y bueno, tantas cosas, uno tiene tantas cosas, pero bueno. Este año, y que sea mejor, y que en lo laboral, en lo espiritual, que nos volvamos a Dios, que la gente busque a Dios. ¿Y qué más le puedo decir? A nivel político. Y bueno, de política no me entiendo mucho, no sé, no. Económico. Y bueno, económico, estamos así por lo que el hombre quiere estar así. Yo soy evangélico. Y si buscamos a Dios, yo creo que Él es justo. Y bueno, estamos esperando que se componga todo esto, porque esto parece que no se va a componer más y hay que seguir adelante, no queda otra. Hacer el mate y seguir adelante y buscar de cómo poder salir para poder seguir sobreviviendo, porque esto no se va a componer más. Los políticos no dicen que van a tratar de mejorar el país, pero no, los políticos al contrario se descubre todos los días, está descubriendo algo nuevo. El sueldo trucho que estaban cobrando ellos, vivían llenos de guita, ahora quieren recibir medalla de oro. ¿Para qué? Para seguir choreándole a la gente, como siempre. Por eso hay que seguir adelante. Yo agacho el mate, le meto el cajoncito si no tengo nada que hacer. Soy gastronómico, laburo en bar, pero por 2 mangos no voy a ir a laburar. Prefiero agarrar el café. Contador Lanes, ¿qué opina usted de estas opiniones que está escuchando? Bueno, yo creo que hay una constante en todas las opiniones que la gente ha vertido. Y esa constante es la problemática del desempleo. Y esa problemática del desempleo es el elemento dominante, porque el desempleo ha calado hondo a través de esta crisis. Quizás es el signo más dramático en el que se presenta esta crisis, y esta falta de trabajo que la siente todo el mundo ha calado hondo, no solamente en los sectores más humildes, porque antes se decía estudia para que tengas un buen empleo, formate para que tengas un buen empleo. Hoy el desempleo ha golpeado a todos los sectores sin excepción. Entonces yo creo que lo que dice la gente no puede ser más realista, y creo que esto da pie a que la gran pregunta que nos tengamos que hacer en este momento es cómo recuperar esa cultura del trabajo en la Argentina. Creo que esta es la gran pregunta que todos, sin excepción, tenemos que hacernos, y fundamentalmente la clase dirigente. Perdón, a su modo de ver, usted que ha sido ministro de Economía de la provincia, ¿a qué puede deberse esta caída tan vertical en la fuente de trabajo en la que fue próspera provincia de Tucumán? Incluso en el momento que usted fue ministro, ¿cierto?, había una provincia bastante más organizada y próspera que la que hoy día, ¿no es cierto? Pues yo creo que Tucumán forma parte de la Argentina, y la Argentina ha tenido, digamos, una de las crisis más duras y más prolongadas de los últimos tiempos, que al menos que yo tenga memoria, y a su vez eso está enganchado con una serie de problemas internacionales. Pero el tema de volver a la cultura del trabajo no es algo nuevo tampoco. El padre de la Constitución, el gran tucumano Juan Bautista Alberdi, ya hablaba de que había que ponerlo al país en marcha, ponerlo a trabajar, y para eso decía, tenemos que ayudarlo al trabajo por el comercio, por la educación, posibilitándole crédito, con una buena diplomacia y volviendo menos oneroso el gobierno. Este quizás es una síntesis fantástica del pensamiento de Alberdi por la actualidad que tiene para la Argentina y para el Tucumán de hoy. ¿Cómo ponerlo en camino
a este país, a esta provincia para el trabajo. Y yo quiero tomar un elemento que a mí me parece esencial y que es el tema de propiciar con gran énfasis el movimiento comercial. Y el movimiento comercial no solamente interno, sino fundamentalmente hacia el exterior. Porque Alberdi decía, un comerciante hace más que 10 soldados por la libertad, el poder y la respetabilidad de su país. Porque es el que lo puebla, lo enriquece y lo civiliza. Por años y años, decía Alberdi, seguirá siendo el comercio la gran fuente de riqueza pública y privada del Río de la Plata. Y yo, en función de eso, quiero señalar que ese pensamiento hoy tiene una vigencia tremenda, tiene una actualidad asombrosa. ¿Por qué? Voy a citar un caso, el de Joseph Stiglitz, uno de los últimos premios Nobel de Economía. Cuando él habla de la importancia que tiene el comercio, y cuando habla de la crisis argentina, nos aconseja a los argentinos y dice, no pidan créditos. Alberdi odiaba los empréstitos públicos porque hablaba del endeudamiento. Alberdi decía, no pidan créditos tampoco, porque Alberdi decía, se puede pedir un préstamo, se puede pedir plata prestada para comer un día, pero no para salir de pobre. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, cuando nos hablan los argentinos, dice, no pidan créditos, pidan que les abran mercados. Correcto. Y usted, contador, que tiene su gran experiencia también en el comercio, precisamente en el aspecto al que se refería Alberdi, quizás pueda darnos más luces al respecto. Bueno, no sé si más luces, a lo mejor un punto de vista distinto. Uno tiene la sensación de que el problema de la desocupación, que aparece como excluyente dentro de esta problemática, no puede ser aislado naturalmente de unas causas múltiples, o dicho de otra manera, no hay una sola causa que lo origina. Estos fenómenos normalmente son multicausales, tienen un origen multicausal. Y acá da la sensación de que todo este deterioro tiene mucho que ver con la pérdida paulatina que el Estado fue generando, que el gobierno fue generando, en el cumplimiento de sus funciones básicas. Por eso es muy difícil hablar de desocupación si no se habla de la crisis de salud, de la crisis en la educación, del problema de la seguridad, que son los temas que hoy afligen a la comunidad. Leía recientemente un artículo de un historiador que citaba al filósofo Otto Neurath, creo que se pronuncia así, y para simbolizar un poco este presente, una frase que menciona el filósofo Neurath podría ser aplicado a lo que está pasando en la Argentina. Decía, estamos obligados a navegar y a construir el barco al mismo tiempo, sin que podamos ir a puerto a repararlo, ni navegar con él tal cual está. Y esta es un poco la sensación. No hay una salida. Es muy gráfica esta expresión y creo que se ajusta casi dramáticamente al momento que vivimos los argentinos. Entonces, tenemos que construir la sociedad, tenemos que construir las instituciones, tenemos que reconstruir la república y salvando al mismo tiempo los valores que hacen a una convivencia libre y democrática. Sí, yo soy un convencido de que este tipo de problemática solo puede tener respuesta en un fuerte cambio estructural de la organización política que tiene el país. Gracias, contador. Vamos a pasar una tanda de avisos y vamos a seguir. Los muebles de este programa
son de la Gran Fama Mueblería, Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Este sábado 11 de enero, a pedido de las familias y la comunidad en general, los exploradores de Don Bosco se complacen en presentar el pesebre viviente. En las alturas. Y reviva la vida de Don Bosco en Hijos de un Soñador. Será inolvidable. 2 representaciones que llegarán al corazón de las familias. Sábado 11 de enero, 20:45. Sede del Batallón, Ayacucho 362. Entrada general, un alimento no perecedero. Ingreso habilitado desde las 19:30. Bueno, me parece muy interesante las respuestas que han dado a estas primeras preguntas que ha hecho el público. Ahora, indudablemente que, aparte de todos esos problemas, que digamos, indudablemente van a requerir un cierto tiempo de reordenar el mercado, reordenar la economía de la provincia, pero mientras tanto haya problemas acuciantes, como ser el hambre, la falta de educación, la falta de salud. En eso creo que ustedes están participando incluso en acciones personales o de grupos muy importantes para paliar la situación. Tengo entendido que así es, contador. Bueno, uno lo que advierte es que la respuesta ciudadana que se pudo observar es una gran movilización y una participación especialmente en las organizaciones no gubernamentales. Aun cuando esto, en primer lugar, merece ser rescatado como una respuesta solidaria por un lado, y por otro lado como un medio para lograr hacer lo que a lo mejor, como decíamos hace unos instantes, el Estado ha dejado de hacer, el gobierno ha dejado de hacer. Pero por ahí preocupa cuando se avanza demasiado en esta idea de que las organizaciones no gubernamentales son las que tienen que resolver toda esta problemática. Y a mí personalmente me preocupa de que pudiéramos llegar a vivir alguna paradoja de que la sociedad funciona por un lado y la política funciona por el otro. A mí me parece que necesariamente para que todo esto sea eficaz tiene que existir un mecanismo de articulación entre la sociedad, asociaciones civiles, religiosas, culturales, etcétera, con el poder político. Y uno lo que piensa es de que se decía recién en las respuestas de... ¿Me permite interpretar un poco? O sea, usted teme de que toda esta acción personal, particular, privada, que en realidad está haciendo acción pública, al último lo libera al Estado de sus obligaciones y el Estado se dedique a cosas más agradables, como salir a cuidar los fondos públicos, viajar por el mundo, que es lo que están haciendo con esta frecuencia. Sí, por lo menos tendría ese riesgo, ¿no? Por lo menos podría tener ese riesgo. Yo creo que efectivamente, ¿no? Sería interesante que vea cuál podría ser el límite que le ponemos, o cómo podríamos manejar un equilibrio para que realmente estos señores no se laven definitivamente. Ya se han lavado bastante la mano, no se sigan lavando las manos y no haciendo nada. Yo decía, hay que conectar el mundo de la sociedad con el mundo de la política. Es decir, y algunos analistas sostienen que este desprestigio de la clase política los hizo perder el rol que también deben tener los políticos, que es el de actuar en una suerte de mediación, ser mediadores entre la comunidad y las responsabilidades y las funciones de gobierno.
De manera que esta articulación parece básica para que sea eficaz lo que se hace a través de estas asociaciones y para que se pueda de alguna manera conectar, como decíamos, este mundo de la sociedad con el mundo de la política. Este contador. Yo coincido mucho con lo que acaba de decir Edmundo Sayé, y yo pondría énfasis en lo siguiente. Creo que otra de las percepciones que la gente tiene es esta especie de costo desmesurado del aparato estatal, que a pesar de su costo no da las respuestas que corresponde. Alberdi ya hablaba del espectáculo, decía él, casi dantesco, gótico, extravagante, de un gobierno enorme, asalariado hasta sus últimos funcionarios, decía Alberdi. Y dice, más que nunca es necesario un gobierno barato y eficaz. Y yo me baso en esto que decía Alberdi, un poco lo que estaba señalando recién Edmundo Sayé, para que el gobierno pueda llegar a transformarse en el verdadero mediador entre las necesidades de la gente y los objetivos esenciales a alcanzar para la creación de riqueza y el mejoramiento del bienestar y alcanzar el bienestar general. Esto toca fundamentalmente a una cuestión que yo la definiría como la importancia de trabajar por mejorar la calidad institucional. ¿Usted se refiere que habría quizás que hacer una reforma constitucional? No hablo solamente de la reforma constitucional, sino de todas las estructuras operativas del gobierno. Ello implica que hay que trabajar denodadamente en el seno de los partidos políticos, en el seno de las organizaciones no gubernamentales, en las asociaciones civiles, en las empresas, para trabajar por para lograr esa máxima calidad institucional. Eso implica tener equipos lo suficientemente bien formados y esclarecidos, con el suficiente liderazgo para proponerle a la sociedad objetivos concretos, claros en el tiempo, objetivos de crecimiento, sean capaces de proponer metas, sean capaces de planificar las acciones para llegar a esas metas, poniendo todo el mundo a trabajar para crear riqueza. Cuando Roosevelt asume la presidencia de Estados Unidos en medio de la crisis más espantosa posterior a la crisis del 29, cuando asume el 33, dice: yo me voy a hacer cargo y voy a conducir esta nación como el general que conduce un ejército a la victoria, y lo voy a lograr. Y lo logró. Estuvo 4 años elegido. Fíjese qué diferencia, si me permite una pequeña interrupción, qué diferencia con lo que proponía Roosevelt y con lo que leía en la Gaceta de hoy día, que nuestra legislatura se propuso hacer 2 reuniones al mes, 2, y ni siquiera esas 2 reuniones ha cumplido. La diferencia entre la acción de un presidente que está permanentemente estudiando las problemáticas del país y tratando de hacer las cosas, y nuestros legisladores que no se pueden reunir 2 veces, y si se reúnen es para tratar cuestiones baladíes, ¿no? Y el otro asunto que dice usted, la calidad del funcionario público. ¿Cómo podríamos solucionar, evitar que el funcionario prácticamente ignorante tenga responsabilidades claves para que la administración pública pueda caminar? Bueno, por eso yo diría que aquí lo importante no es preguntarse tanto quién va a ser el candidato a tal cargo electivo, digamos, sino que yo creo que hay que cambiar un poco la óptica del pensamiento y de la forma en que la sociedad tiene que empezar a interpelar a la clase política. Por ejemplo, señores, ¿quiénes son las personas que integran los equipos? ¿Cuáles son los programas de gobierno que ustedes tienen? Porque pareciera ser que estamos dependiendo simplemente, o estamos en una política de figuras. Pero yo creo que aquí tenemos que transformar o dar vuelta y cambiar casi en un giro copernicano la política, el enfoque de la política futura, y empezar a interpelar, a decir:
No queremos saber tanto quiénes van a ser la lista de diputados o la lista de senadores, sino queremos saber cómo van a estar integrados los equipos y qué programas van a tener. ¿Cómo van a empezar a desarrollar programas para crear riqueza? Porque, de alguna manera, este espectáculo gótico, extravagante que decía Alberdi de una superestructura burocrática, quizás se da porque no hay ideas. Si los ñoquis existen, es porque no tienen otra cosa que hacer. No le llama la atención. Y en el fondo, la presencia de los ñoquis, que para mucha gente desagrada, yo creo que no es nada más que el signo visible de la inoperancia de los que están arriba para ponerlos a trabajar en cosas importantes, porque yo no creo que todos los ñoquis sean unos inútiles, sino que están subutilizados, que es una de las formas de despilfarro de recursos humanos que la Argentina y Tucumán tienen. Evidente. Entonces, no le llama la atención, contador, de que la pasividad de la población, porque todos esos nombramientos son publicados en el boletín oficial. O sea, de esos nombramientos de ñoquis, etcétera, etcétera, hay gente totalmente incapaz, en categorías 24, por ejemplo, con lo cual se rompe la estructura de la carrera, y viene a ser la gran desilusión, digamos, lo que han ingresado hace 15, 20, 30 años. No le llama la atención cuál puede ser el motivo de la pasividad absoluta de la población en presenciar ese espectáculo denigrante sin raramente escuchar una voz de protesta. Bueno, pero si me permite, sí. Me parece que la pasividad no solo se manifiesta por una falta de reacción ante situaciones como esta. Yo creo que el problema, si no esencial, pero por lo menos que está generando este presente, es la ausencia de participación ciudadana en general en todas las actividades. No se sabe todavía, no se encuentra una forma de salir de este individualismo y de la vida exclusivamente privada para pasar a ocuparse o a interesarse del debate político. Entonces, se vive como en una cápsula, ¿no es cierto? Este es mi mundo y después recién puedo advertir que mi mundo no alcanza para hacerme feliz, porque si hay un contexto que naturalmente es desfavorable, es muy difícil, por más bien que me vaya, que eso se traduzca en una felicidad. Así que en definitiva la falta de reacción, como usted señalaba, de la ciudadanía, yo creo que es la causal fundamental hoy del problema que vive el país. Es decir, ¿cómo es posible que no se reaccione ante los hechos que vive nuestro país? No hay reacción ante nada. Ante nada. Hay familias enteras que están en la administración pública. Incluso yo creo que hay familias que están en la administración pública hace 5 generaciones. Y sin embargo la ciudadanía lo permite, no hay una voz de protesta, ¿no? Esa es la excepción. Yo creo que en este año que empieza, me parece a mí que la ciudadanía tiene que tomar conciencia que ser ciudadano es un derecho y una obligación, y que si no cesa esa pasividad, el país va a ir cada día desempeñándose peor, porque un grupo de personas minúsculo no puede ser el que supla la acción multitudinaria de todo el pueblo tucumano. Yo creo que eso apunta fundamentalmente, Manolo, a lo que puede ser en esta especie de cultura que se ha formado. Había una vieja idea con relación a la política. Decía, política es lo que hacen los pícaros en la casa de gobierno cuando los buenos se quedan en casa. Pero yo creo que lo importante es que volvamos a reinstalar en el centro de la cultura nacional el concepto de que la política es arte y virtud de tratar de instaurar el bien común en la medida de lo posible. En la medida en que volvamos a reinstalar ese concepto de la política, este deterioro en las instituciones, esta desacreditación de la gente va a terminar. A mí no me interesa mucho que haya gente de determinadas familias digamos, ocupando cargos públicos.
A mí me parece muchísimo más grave que los que asumen la responsabilidad pública no tengan la clarividencia necesaria, como fue un Roosevelt, para decir: hacia aquí tenemos que orientar nuestro camino, hacia aquí tenemos que llevar nuestras acciones, hacia estos objetivos tenemos que llegar. Y esto es lo que hace fundamentalmente un líder y una clase política que ejerce verdaderamente el liderazgo político, es decir, haciéndose cargo del signo de los tiempos. El signo de los tiempos hoy lo acabamos de escuchar de la gente acá de Tucumán. Y ninguna de las personas que han estado ahí son grandes oradores, pero han dado en la clave y han dado una lección de realismo político para toda la clase dirigente de Tucumán. Señores, hay que ponerlo a trabajar a Tucumán a full para despertar de nuevo la esperanza y para que nuevamente la política sea el arte y la virtud de instaurar el bien común en la medida de lo posible. Y esto se puede hacer, y esto se puede hacer, y esto se puede hacer, y lo digo con todo énfasis, porque lo único que hace falta son 4 o 5 ideas motrices, ganas de trabajar y volver a esto que usted señalaba al comienzo: ama Súa, ama Yuya, ama Quella, que es el fundamento de la cultura quichua. No robar, no mentir y no ser perezoso. Perfecto. Antes de pasar al otro bloque, yo me permitiría hacer un pequeñísimo agregado. Creo que está jugando acá un factor fundamental en esa aparente indiferencia de nuestra población. Y es la amenaza que pesa sobre todos los ciudadanos en sus distintas actividades. Todo el mundo teme hablar mal del gobierno. Si es comerciante, lo teme porque significa que puede ser privado de sus créditos. Le teme porque puede implicar inspecciones sorpresivas, las distintas reparticiones como es. Porque el empleado público, que por empleo público no ha dejado de ser ciudadano, sino que es ciudadano, teme que sus jefes lo sancionen o no ascendiéndolo o dándose maña para dejarlo fuera de la administración pública. Yo creo que en algún momento dado tenemos que estudiar a los tucumanos en las futuras reformas constitucionales, darle la seguridad al ciudadano que su opinión es sagrada y que nadie lo podrá perturbar por lo que opine. Pasamos al otro cuadro, ¿eh? Los muebles de este programa son de La Gran Fama Mueblería, Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Este sábado 11 de enero, a pedido de las familias y la comunidad en general, los exploradores de Don Bosco se complacen en presentar El Pesebre Viviente. En las alturas. Y reviva la vida de Don Bosco en Hijos de un Soñador. Será inolvidable. 2 representaciones que llegarán al corazón de las familias. Sábado 11 de enero, 20:45. Sede del Batallón, Ayacucho 362. Entrada general, un alimento no perecedero. Ingreso habilitado desde las 19:30. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte interesante del programa. Ya hemos visto el fin lo que piensa la gente sobre los problemas de la provincia. Pero también es interesante saber qué es lo que piensa la gente sobre cómo solucionar esos problemas. ¿Podría ser, señor director, de que nos pase algunas opiniones? Para empezar, pediría más que nada políticos más honestos, gente que realmente, si sabe hacer las cosas, que las haga de verdad. Que todos los que están ahora realmente no tienen nada serio para proponernos. No hay ninguna posibilidad de que esta gente que está cambie.
realmente que cambie. Tiene que venir gente joven, tiene que venir gente, hay mucha capacidad en la Argentina, hay muchas posibilidades, pero los que están se tienen que ir, para que esa nueva generación, para esa gente que está ya en preparación, le dé a esta Argentina el futuro que merece, porque si no, no hay otra. ¿Con qué saldríamos concretamente de la crisis, además de que se vayan los políticos? Y con un gran sentido de la responsabilidad, porque no hay responsabilidad. No hay responsabilidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista como ser humano. Cada vez nos fijamos más en nosotros mismos, en el individualismo nuestro y no en los demás. ¿Cómo cree que salimos de esta situación de crisis? Y la única forma de salir de toda esta situación de crisis es trabajando, apoyando al país. Yo creo que ya pasó la época de preocuparse y empezó la época de ocuparse, porque preocupándonos sin hacer nada no vamos a salir adelante nunca. De la crisis creo que con más educación y con más cultura para todos, ¿no? Para los políticos, para la gente en general, porque hay muchas formas de crisis, no tan solo lo que va por lo económico. Con todos allí, aquí un televidente le pregunta, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad del argentino para que empiece a producir? Yo pienso de que el cambio de mentalidad tiene que ser bastante generalizado. No es posible pensar que de esta crisis se pueda salir por la acción de un Mesías, que por lo demás fue uno solo y ya se hizo presente. De manera que esperar, yo diría así, una suerte de soluciones mesiánicas a través de algún personaje iluminado, lo veo poco probable. ¿Cómo cambiar la mentalidad? A mí me parece que la forma de cambiar la mentalidad es comenzar a asumir que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad en este presente que vive el país. Acá muchas veces cuesta asumir de que todos, en mayor o en menor grado naturalmente, somos igualmente responsables de lo que está pasando. Entonces, si solo esperamos que el gesto venga de la clase gobernante para recién cambiar, es posible que nunca se nos dé esa situación. Creo que el ejercicio hoy es para toda la ciudadanía. ¿Y cómo se cambia esa mentalidad? También con una decidida vocación de participación. Yo creo que de una buena vez hay que dejar de pensar que a los problemas lo va a solucionar otro. Es decir, debemos definitivamente convertirnos en parte para ser coprotagonistas de estas soluciones. Es decir, hay que vencer esta indiferencia, este individualismo a que hacía referencia la televidente, y yo creo que se va a producir naturalmente un efecto contagio en este cambio de mentalidad. Yo creo que lo que dice usted tiene que ver con lo que se pregunta usted, Lanes. ¿Qué medidas concretas aplicaría para salir de la crisis? Bueno, yo apuesto enormemente a desarrollar vigorosamente una corriente de comercio exterior. Fíjese que un último informe que ha producido el Banco Mundial, denominado Globalización, Crecimiento y Pobreza, juntamente con estadísticas que son realmente espeluznantes sobre cómo ha crecido la diferencia entre los más ricos y los más pobres, también tiene un dato interesante, y que es el siguiente: hay evidencias de que muchos países pobres han salido de la pobreza en la medida en que han ido trabajando para insertarse en el comercio internacional. Yo voy a dar dos ejemplos muy cortitos porque yo estoy convencido de esto.
Tenemos un país pequeño como Chile, que no tiene ni la mitad de los recursos naturales que tiene Argentina. Los chilenos, en una superficie algo parecida, un poquito mayor a la que Tucumán dedica 200.000 hectáreas para hacer caña de azúcar, y no debe sacar más de 300 millones de dólares por año, los chilenos han hecho, gracias a la fuerte inserción que han tenido en el comercio internacional, una producción equivalente a 5.000 millones de dólares. Y ellos hacen, en 250.000 hectáreas, hacen desde germoplasma, pasta de papel, dulces, frutas, hortalizas, jugos, y fundamentalmente con un enorme esfuerzo hecho por su diplomacia. Alberdi hablaba de la importancia que tenía la diplomacia para ayudar al trabajo. Si nosotros queremos dar trabajo, tenemos que producir para vender afuera, y en la medida en que producimos para vender afuera, necesitamos una diplomacia que nos abra mercados. Y yo creo que este puede ser uno de los ejes esenciales para no solamente la Argentina, sino fundamentalmente para Tucumán y para la región. Yo apuesto enormemente a esto, y creo que esta tendría que ser uno de los objetivos más firmes del próximo gobierno. Lo que usted dice quizás tenga que ver con esta pregunta que tenemos al doctor Sayek. Con el dinero que está fuera del país, ¿se podría fundar nuevamente la República? ¿Es legal tener tanta plata argentina afuera? Porque para lo que dice usted hace falta capitales. Y lo curioso del caso es que hay capitales argentinos, pero no están a disposición nuestra. Bueno, no es una pregunta muy fácil, ¿no? Pero de cualquier modo podríamos acercar alguna opinión. Primero, sería, me parece utópico pensar de que solamente repatriando capitales vamos a refundar la República. Yo creo que la República la vamos a refundar en la medida en que rescatemos los valores morales y el pleno ejercicio de la Constitución, de las leyes, de los principios, de la estabilidad jurídica, en definitiva. Es decir, el problema no es solamente económico. Por lo demás, si sirve como referencia, así como se preocupa los capitales que están afuera, es bueno recordar que un reciente análisis y estudio determinó que en el país, en cajas de seguridad, hay exactamente 3 veces el importe de las reservas que tiene el Banco Central. Es decir, que lo que está en el país, no lo que está afuera, ya de por sí a lo mejor podría alcanzar, si fuera el problema económico, para refundar la República. Pero insisto. ¿Y qué haría falta para que ese dinero que está en caja salga? Confianza en el sistema bancario. No solo en el sistema bancario, Federico. Yo creo que lo que ha pasado últimamente en el país, la falta de estabilidad de la norma jurídica es lo que ha generado este tipo de inseguridad. Es decir, ¿cómo es posible el manipuleo que hoy se hace, por ejemplo, de la legislación electoral? Esto no es serio. Y así como 30 días antes del corralito se sanciona una ley de intangibilidad de los depósitos, después se la deja sin efecto. Es decir, no hay estabilidad de la norma, no se puede edificar sobre bases que no son estables, que no son seguras. Y me parece que el contador que usted queda muy suave. Usted dice que no hay estabilidad en la norma. Yo creo que la trampa más grande que le hemos hecho a los ahorristas y al mundo. Así quiero decir que yo creo que es muy importante que pierda la Argentina ese título de tramposa que se ha ganado, ¿no es cierto? Totalmente. Y la segunda parte de la pregunta sobre si es legal tener plata afuera, yo diría que es legal en la medida en que esté legalmente justificado el origen. Es decir, nada me prohíbe transferir dinero al exterior en la medida en que tenga un origen debidamente legítimo y justificado. Exacto. Me parece muy bien. Yo creo que esto también del tema del dinero afuera hace esencialmente al problema de la seguridad jurídica que está haciendo falta en el país y de la confianza en el sistema bancario. En la medida en que el sistema bancario
sea nuevamente confiable, el sistema bancario va a cumplir su misión de intermediación entre quienes tienen dinero y no lo necesitan usar en este momento y quienes están necesitando ese dinero a través de un sistema que que tiene en el medio el tema de las tasas de interés. Pero hoy, con las tasas de interés que hay, es imposible financiar ninguna clase de negocio redituable. Acá hay una pregunta interesante también. ¿Cómo se puede trabajar sin las ONG cuando hay tanta corrupción? Sí, quizás no fui suficientemente claro cuando me refería al tema de la ONG. Yo de ninguna manera pienso de que se deba prescindir de las organizaciones no gubernamentales. Lo que simplemente sostengo es la necesidad de que este accionar de las organizaciones esté debidamente articulado con lo político, porque si es por experiencia, y acá en Tucumán hemos tenido bastante experiencia, por lo menos de las cosas que pudieron trascender, hay fundaciones que quebraron, hay fundaciones que nacen a la par de políticos, fundaciones que no pueden justificar, digamos, ningún accionar lícito. Es decir, bajo el amparo de una asociación civil, pareciera que puede convertirse en una panacea, porque la corrupción, la alejamos del foco de la corrupción, pero también hemos tenido ejemplos de corrupción en estas organizaciones. Sí, sí. Y acá en Tucumán, no hace falta nombrar, pero han sido resonantes 4 o 5 casos de fundaciones que todavía no se sabe qué es lo que ha pasado. Mi padre sabía decir que a quien le mentía una vez no le quería más, porque el que miente una vez puede mentir toda la vida. Yo creo que el gran drama argentino es que nos consideran un país de mentirosos. Y en ese sentido me hace acordar una vieja anécdota de un carrero que era blasfemador y siempre iba a confesarse que seguía blasfemando. Entonces, ¿qué receta le dio el cura para curarlo? Cada vez que diga una blasfema, metete una piedrita en el bolsillo. Bueno, el primer día casi se le rompe el bolsillo. El día siguiente se iba achicando hasta que en fin pudo dejar de blasfemar. Yo creo que los argentinos teníamos que hacer eso. Cada mentira que decimos, porque eso es lo que está matando al país, la mentira, que no somos confiables absolutamente en nada. Bueno, que nos pongamos una piedrita en el bolsillo, a ver si es que empezamos a corregirnos todos. Para mí la cosa más triste de la vida es cuando tuve que ir a Barcelona a tratar de alquilar un departamento para unos hijos que tenían que hacer un doctorado, y que decíamos, argentino, nadie quería saber nada. Mientras tengamos esa fama, evidentemente que la recuperación del país es prácticamente imposible. Y la plata se irá depositada en las cajas de seguridad de los bancos. Yo quería hacer un brevísimo comentario con relación al tema de lo que la gente espera sobre todo el sector más pobre. Esto nace de un estudio hecho también por el Banco Mundial. Cuando a la gente le preguntan, a los pobres se les pregunta cuál sería el mayor cambio que podría tener en su vida, ellos responden, dice, queremos tener organizaciones propias para poder negociar con el gobierno, con los comerciantes y con las mismas ONG. Y quieren que no solamente el gobierno, sino las ONG les rindan cuenta de lo que hacen. Porque muchos asumen determinado tipo de acciones en nombre de los pobres. Y no hablo solamente del sector público, sino hablo del sector privado, como decíamos ayer. Y no todo el mundo rinde cuenta. Por eso creo que el nuevo enfoque de esta política como arte y virtud del bien común tiene que también estar precedido de un signo muy importante, y que es el de la transparencia. Correcto. Bueno, pasemos al último bloque entonces. Los muebles de este programa son de La Gran Fama Mueblería, Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza,
disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Este sábado 11 de enero, a pedido de las familias y la comunidad en general, los exploradores de Don Bosco se complacen en presentar el Pesebre Viviente. En las alturas. Y reviva la vida de Don Bosco en Hijos de un Soñador. Será inolvidable. 2 representaciones que llegarán al corazón de las familias. Sábado 11 de enero, 20:45. Sede del Batallón, Ayacucho 362. Entrada general, un alimento no perecedero. Ingreso habilitado desde las 19:30. Bueno, estamos un poco sobre la hora del cierre y antes que se nos venza, quería yo agradecerle especialmente la presencia de ustedes dos acá en nuestro programa y preguntarle si no se le ocurre alguna cosita más que pudieran agregar brevemente sobre lo que han dicho o que quedó en el tintero, digamos. Bueno, quizás no sé si servirá como reflexión final, pero hoy leía un artículo que hacía referencia a un mensaje que había pronunciado el presidente checoslovaco en una visita que hizo a las Naciones Unidas, y para no traicionar el espíritu de estas palabras me gustaría leerlo porque realmente me impactó y tiene que ver con este mensaje que de alguna manera procuré transmitir sobre la responsabilidad que hoy tenemos a nivel de ciudadano. Decía el presidente checoslovaco, Václav Havel, dice que se va acercando inexorablemente el momento en que quienes me rodean, el mundo y lo que es peor, mi propia conciencia, ya no me preguntarán cuáles son mis ideales y objetivos, ni qué es lo que deseo conseguir, ni cómo quiero cambiar el mundo, sino que empezarán a preguntarme qué es lo que efectivamente he logrado, cuáles de mis propósitos he hecho realidad y con qué resultados, cuál me gustaría que fuera mi legado y qué tipo de mundo quisiera dejar atrás. Esto creo que es una invitación exactamente a asumir el compromiso y la responsabilidad ciudadana que el momento exige. Hermosas palabras. ¿Y usted, doctor? Bueno, quedó una pregunta que me hicieron dos televidentes haciendo referencia a por qué yo no había aceptado el Ministerio de Economía en este gobierno. Yo quisiera señalar que ha sido una decisión muy personal, muy meditada, pero esto no significa que yo haya abandonado el sentido de trabajar por el bien común. Es decir, estoy realizando una serie he hecho una serie de estudios, he hecho una serie de aportes y creo que simplemente ha sido una decisión en orden, mirando en orden a un valor que es la eficacia. En un tiempo corto no se puede planificar. Creo que Tucumán sigue contando con la posibilidad de mi aporte y estoy dispuesto a entregar los últimos años útiles de mi vida para mejorar. Los tucumanos tomamos nota de sus ofrecimientos. Bueno, yo creo que ya nos ha vencido la hora, tenemos que retirarnos y bueno, una vez más, nuestro agradecimiento a ustedes. Espero que los televidentes hayan quedado conformes con haber tenido la posibilidad de opinar, de escuchar la opinión de dos esclarecidos tucumanos que han tenido tantas responsabilidades empresariales y públicas, y que nos acompañen de ahora en adelante todos los miércoles a esta misma hora, que esperemos que podamos siempre traer nuevas personalidades, nuevas iniciativas y nuevas ideas en beneficio del Tucumán, y que tengamos bien presentes los tucumanos que o hacemos las cosas ya o no las hacemos nunca. Nada más.